No se puede decir al aire todo lo que estuvimos diciendo en No. O sea, es así, la canción dice, me comí un asado, me lo comí en Brasil. Para mí dice otra cosa. Pero no lo vamos a decir. ¿Lo podemos tener un poquito para atrás? A ver, dale, un poquito para atrás. Un poquito más atrás, un poquito más atrás. Ahí va. Dice, let's twist again, me comí un asado. Sí. Ahí va, me comí un asado. Lo dice. Perfecto, muy bien. Acá dice, para mí la culié en Brasil. Mirá. Y sí, él dice eso más que me lo comí en Brasil, para pero mí se la culié en Brasil. hubiese tenido más contexto. Al bueno, final dijimos que no lo podíamos decir al aire, lo dijimos pues al ya aire. está, listo. Porque eso es así, bueno, no te importa, sos una persona que no le importa. Pero bueno, No. ¿por qué está sonando de Twist de Chubby Checker? Porque esto, Laucha, era el pop en los 60. Jódeme. Esto era el pop ¿Esto es lo que en consumía 1960. la gente? Sí, es más. Si te venís a... Bueno, un Palito Ortega venía de la mano de Bastante acá, que ¿no? sí. En los 60. Pero no solo esto, sino que del 58 al 69, este tema de Chubby Checker fue el best selling y más most played, mejor vendido y que más se pasó en Estados Unidos. Por encima, no sé, como para decirte, de Hey Jude de los Beatles y un montón de otras cosas. ¿Más que eso? Sí, Wow. mucho más. O sea, es muy flashero porque cómo se mide, ¿no? Qué es lo más vendido y qué es lo más escuchado. Pasa por un montón de cosas, pero por lo menos en Billboard, que es una revista de Estados Unidos que justamente hace una especie de hot o top 100 todos los años, todos los meses, se dedica a hacer básicamente eso y tiene un archivo impresionante con respecto a todas las décadas de cuáles han sido los más vendidos en Estados Unidos, y después tiene su contracara en Europa también, que después hacen una especie de mashup entre ellos y te tiran estos números. Pero bueno, ¿por qué arranco con esto? Porque hoy voy a arrancar con una sección que nos va a durar unas cuantas semanas. ¡Vamos! Que, eso es producción. Eso es producción, sí. Que voy a compartir un poco lo que fue mi trabajo final del profesorado. Se lo dediqué a la música pop, básicamente. ¿Se lo dedicaste Se lo dediqué a la música pop. Se lo dedico al pop. Más allá de que mi ímpetu, mi objetivo, ¿no? Porque decir cuál es el objetivo del trabajo. Mi objetivo era terminar la carrera, ¿no? Claro. En principio. Pero más allá de eso... Cuando tenés que escribir los fundamentos del trabajo, digo, ¿para qué sirve lo que estoy haciendo? Claro, ni hablar. Así que bueno, en ese momento venía como bastante a pleno escuchando, bueno, las producciones no populares que nosotros tenemos ahora, y me dio como una especie de corazonada con respecto a ¿por qué? O sea, ¿por qué el pop no hace tanto tiempo que funciona? O sea, ¿por qué es una música que logra venderse si realmente tiene un esquema? O sea, ¿por qué es atractivo? ¿Entendés? Un montón de cosas que yo decía, ¿qué es lo que hace que haya una industria de música que pueda decir, nosotros vamos a hacer un tema que va a vender y lo venda? No sacando de lado que obviamente hay muchas cosas que llegan por imposición porque nos las pasan por todos lados, porque hay gente que pone plata, y cuando hay gente que pone plata lo ves. Sí. En la tele, en la radio. Se manijea. Y se manijea, ¿no? Pero a pesar de eso, a pesar de que tiene esa ventaja, ¿no? Y que técnicamente bajo esos con esos atributos nosotros podríamos vender, supongo, que cualquier música, también está la parte subjetiva de que a la gente le tiene que gustar la música. Entonces, es muy interesante porque yo me puse a hacer este trabajo en busca de estos criterios, ¿no? Y acá obviamente me encontré con lo que decidí ponerle el título al trabajo, que se llama Las múltiples caras del pop, ¿no? Voy a parafrasear un poco la fundamentación, porque no lo quiero extender tanto, ¿no? Pero, bueno... Cuando es un estudio, la fundamentación es... La fundamentación es el marco teórico más la razón por la cual vos vas a desarrollar este trabajo en un nivel investigativo, ¿no? Este trabajo que yo hice es un trabajo de investigación científica donde yo usé... donde yo analicé muestras, ¿no? Porque hay muchas formas de hacer trabajos científicos. En este caso hay trabajos que son de análisis. Yo lo que hice para hacer este trabajo fue analizar, lo tengo por acá abajo, 112 muestras. Banda. Y los hice con una audición superficial, donde yo determiné en todas estas cosas que analicé el tempo, las influencias estilísticas para la conformación del género, bueno, el año, obviamente, el artista y todo eso. O sea, algo bastante sencillo, pero que bueno, yo después obviamente lo hice en un cuadro. Lleva su tiempo. De estas 112 muestras, yo después separé 27 canciones y las analicé de forma extensiva para poder
encontrar cuál es la forma de la música. Ahora voy a pasar a explicar algunos términos que voy a usar reiteradas veces, digo. Cuando hice este análisis extensivo vi cuál es la forma, vi cuáles son los materiales musicales, cuáles son los esquemas, cuáles son los rasgos estilísticos más presentes. Y bueno, con toda esa información yo después hice una conclusión al final del trabajo. Y bueno, cuando estuve un poco averiguando, me topé con que esto igual es viejo, ¿no? Porque la verdad que cuando uno busca el marco teórico no se encuentra con cosas muy actuales, pero había un... No, por lo general escribís de cosas de gente que ya escribió hace mucho. Hay un Frith, que es un sociólogo en 1987, escribió que... el atractivo estético de la música de pop, o sea que consideramos con pop, todavía no había sido analizado en su momento, que se analizaba obviamente el contexto sociocultural en el que emergen, cómo se funcionan y cuáles son los hábitos sociales de los cuales se escuchan. Así que más dije, como un estudio de mercado. Exacto, entonces dije, bueno, esto es perfecto, me voy a tratar de ir derecho a lo que es la música, no me importa igual, por ejemplo, me obvié si este tema está en modo mayor, si es modo menor, en qué tonalidades, esas cosas no importan, si se usan en ciertos intervalos. Sí, vende. Es claro, si se vende y cuál es el contenido musical que tiene, que también hace que funcione de esa manera. Así que, bueno, acá yo pongo, ¿no? Tratar de encasillar la música pop dentro de una estética particular es una tarea imposible e inútil para comprender los elementos que la construyen y la incluyen dentro de esa categoría, ¿no? Si bien el término surge en Estados Unidos en la década del 20, ¿Pop? Sí, el pop. La palabra pop en el 20 ya se empieza a usar, pero se usa para designar aquella música que es opuesta a la académica o de culto, que es la misma forma en la que nosotros usamos música popular en Latinoamérica o en el resto del mundo también. En 1950 pasa a ser utilizado como sinónimo de rock and roll, el pop. Mira. Claro, y posteriormente en 1960 que se establece como un género antagónico del mismo, o sea, vos tenías rock y pop, como si fuesen cosas distintas, sí, ¿no? Soda y los Redondos. Exacto, ¿no? En esa época están los Beatles, los Monkees, Beach Boys, Chubby Checker, obviamente es rock and roll en ese momento todavía. Esto que estamos escuchando ahora de Chubby Checker es rock and roll, pero en ese momento, como te digo, ¿cuál es el pop? ¿No? Era esto. Que es lo más popular, que es lo que más se escuchaba, lo que más se consumía. Exactamente, era esto, ¿no? Después cuando vinieron en 1960, que es donde yo arranco mi análisis, aparecen grupos donde ya el término pop empieza a tener esto un poco que tiene que ver con el título de la canción, ¿no? Sí. Que es un género que en realidad se disfraza de las tendencias musicales del momento. Porque si yo voy a hacer una música que tiene que ser masivamente popular, primero voy a tratar de encontrar qué es lo que realmente a la gente le gusta. Después acoplamos todos estos otros esquemas que yo encontré a partir de este análisis en, bueno, cuáles son estos géneros. Nosotros lo seguimos escuchando un montón, o sea, en el pop contemporáneo es mucho más evidente esto que se ve de que cuáles son las corrientes y después hay mucha manija y incluso después empezamos a escuchar la música así. Si bien los ritmos cambian los colores, son cantantes masculinos, cantantes femeninos, no importa, hay muchas cosas que son siempre las mismas. Las mismas recetas. Son las mismas recetas. Así que si me acompañan obviamente a lo largo de estas semanas van a empezar a ir a encontrando. Y bueno, hoy vamos a dedicarle a la década de los 60, ¿no? A escuchar lo más alejado que tenemos de nosotros para el pop contemporáneo. Y algunos ejemplos que igual nos sirven para entender algunas cosas que hoy son receta también. Que hace un momento obviamente fueron gestadas de cierta manera, no estaban del todo establecidas porque la industria musical no estaba en auge. Pero sin embargo es donde empieza a aparecer esta figura que es tan importante para el pop, que es el productor musical. ¿Qué hace un productor musical? El productor musical es básicamente un miembro más de una banda. Productor pero no musical, es músico necesariamente. En realidad tiene doble cara. Por lo general los productores musicales sí son músicos. Es muy raro. No toca en la banda. No toca en la banda, pero sí puede llegar a tocar en... Acá lo interesante, ¿no? de pensar esto, que todos estos análisis y toda esta música tiene que ver con el ámbito discográfico. No es lo mismo la música en vivo. Incluso vos vas a ver a Bruno Mars, o vos vas a ver a Ed Sheeran, y su recital es 1000 veces mejor que su disco. Incluso Ed Sheeran va y toca solo la guitarra él, ¿se entiende? Frente a no sé cuántos millones de personas. Y vos escuchás su disco y su disco tiene producción de pop. Entonces es como que en vivo estas cosas, viste, no se llevan de la mano. No, porque acá justamente el pop ha entrado en una industria musical que tiene que ver con un ámbito un poco más artificial de la música. Sí. Y que en estos casos los productores musicales, o sea, quizás son los músicos, han grabado muchos instrumentos, han tocado, han compuesto, han arreglado, pero sin embargo no son ellos las caras de estos grupos.
Y bueno, un gran personaje que nosotros conocemos desde los 60 y que hay varios que lo conocen es George Martin, que es el productor de los Beatles. Mira, que ese es el que es dicen el famoso, que es el sexto Beatle. El quinto Beatle. Quinto si los Beatle. Beatles eran 4. A menos de que tengan ahí... Había dos George Harrison. Habían 2 Paul McCartney. No, esa es mentira. Había dos George Harrison. Llamaron, me está volviendo loco. No, pero bueno. Estaba volviendo. George Martin es uno de las primeras figuras, incluso es el productor musical hoy como conocido, que tiene más producciones que han sido hits. No, ahora lo compite con él, que supongo que el apellido debe tener algo que ver, pero Max Martin es otro productor musical que es contemporáneo. ¿De quién? Él ha sido productor de los Backstreet Boys, de Britney Spears, Sí. Sí. La otra vez lo googleé Bon porque Jovi. quería saber qué onda. Claro. ¿Quién le hacía los temas a Britney? Porque me surgió la duda, estábamos con Cintia, mi compañera es muy fanática del pop latino de los 90 y el pop de los 90 en general, sobre todo el pop latino. Y nos cayó la duda de quién le hacía las canciones a Britney cuando veo quién era el productor, que era el productor de todos. Y claro, una máquina de hacer guita. Es el productor de música más exitoso de ahora, que compite con George. O sea, George Martin le gana porque tiene años, básicamente, y ha estado mucho tiempo. Y Max Martin arrancó a producir en los 90. O sea, tiene menos ventaja de tiempo, pero es increíble lo que ha logrado hacer ese chabón. Cuando empiezas a escuchar todas sus producciones, tienen siempre un mismo estilo, pero le hizo los hitazos a NSYNC, a Britney, a Backstreet, a Bon Jovi, a Kelly Clarkson, y ahora está produciendo bastante para Ariana Grande. O sea, un tipo que no ha desaparecido. Sí, que sigue, ahí gana premios. Todos los años gana un Grammy el tipo, para que te des una idea. Así que este flaco claramente ha encontrado un poco esto que yo estaba tratando de buscar. Le encontró la vuelta, la receta. Además de que musicalmente igual hay que tener cierto gusto, no voy a decir cierto talento, ¿no? Pero hay que encontrarle a hacer algo popular, ¿no? Hacer masivo. Una melodía, ¿entendés? Es que difícil. Sea agradable para todos, no es sencillo, por más de que tengas estas recetas por acá. Y claro que no, porque si no, implementás la receta y ya fue. Claro. Todos seríamos millonarios con la música. Pero bueno, voy a pasar a explicar un poco la terminología, que probablemente en las siguientes semanas igual las vuelva a repetir para aquellos que no hayan seguido esta sección desde el principio. Pero bueno, una palabra que voy a usar bastante es forma. La forma, que si bien viene de la morfología, ¿no? En la música tiene que ver con la estructura musical, ¿no? Cuando hablamos de forma, nos vamos a estar refiriendo a una estrofa, un estribillo, una introducción, un sería puente. La secuencia en el tiempo de, digamos que primero viene una introducción, después Exacto. viene una estrofa, después la segunda estrofa, después el estribillo, después un puente y el estribillo final. Eso Exacto. es una forma. Esa es una forma, ¿no? Eso es una forma canción, si no me equivoco. Exacto, que... Pero no, la música tiene muchas formas. Claro, que incluso en realidad ya más musicológicamente hablando, no se habla de estrofa, precoro, coro, puente, esas cosas, porque eso tiene que ver con la prosa también, o sea, tiene que ver con la letra. Claro. Ahí la música instrumental no tiene estrofa, no tiene versos, no tiene nada. Entonces, por lo general, que es más interesante, se usan letras. No A, B, A. ¿No? La forma A, A, B, A, por ejemplo, es la que conocemos básicamente de todas. O sea, estrofa, estrofa, coro, y después vuelve en una estrofa. Eso está siempre. En la mayoría de los ejemplos que nosotros vamos a escuchar, está muy reiterado. Bueno, otra cosa que yo voy a usar bastante es la palabra beat. Que beat es un término utilizado en el ámbito de producción musical, especialmente en la música electrónica, y hace referencia a la base rítmica compuesta por la percusión y el bajo, que resalta el tactus. El tactus es el pulso principal de la canción, ¿no? Que por lo general siempre está mucho más... Es cuando suena una canción y nosotros movemos el piecito o aplaudimos con una canción. Eso vendría a ser el tactus, ¿no? O el nivel 0 a nivel rítmico hablando. ¿Ese es el nivel 0? Ese es el nivel 0, o sea, el nivel... Mirá vos, toda la vida me pregunté qué mierda era eso. Bueno, eso es lo que nosotros conocemos como el nivel 0, tactus o pulso, y que nos va a determinar después el tempo de una canción, porque la cantidad de esos pulsos que entran en un minuto es lo que después hace el pulso por minuto, que es la velocidad de una canción. BPM. El BPM es beats per minute en inglés. Otra palabra que voy a usar es intensidad, que intensidad sí quizás es más conocido, que tiene que ver con el nivel de sí, es más presión fuerte, más despacio. sonora. Si suena más fuerte, si suena más despacio. Y después, bueno, motivos melódicos, eso se va a entrar, se entiende, entender, me parece, sí. Se va a entender. El hook, este está bastante bueno. El hook, que quiere decir gancho, es el gancho de una canción, es el verso del estribillo. Let's twist again. Ese es el hook. Como un leitmotiv. Sí
Pero no, porque el leitmotiv tiene que ver más con la composición musical. Claro, y el leitmotiv después puede ser desarrollado, en cambio los hooks son quizás como desarrollados o se desprenden. El que se vuelve, ¿no? Exacto. Una cosita y así. El hook además es lírico también, eso es muy importante. O sea, tiene que ver con la letra. Tiene que ver con la letra y tiene que ver con la repetición. Y uno después se da cuenta porque por lo general la mayoría de los temas se llaman como se llama su hook. Claro. ¿No? O sea, cantadísimo. Get Lucky. No. Y así podemos seguir. Pero bueno. Sí, te pones a buscar. Así que bueno, nada. En 1960... Let It Be. Let It Be. Ahora te voy a leer. En 1960 yo analicé las siguientes canciones. En los ejemplos voy a pasar algunas que no están en los análisis, pero que me parece que está bueno igual para tratar de no ser tan repetitivo. Pero bueno, en 1960, esta canción que pasó de Chubby Checker, The Twist, que tiene un pulso, o sea, un tempo de 156 beats per minute. Es decir, hay 156 en un minuto. Twist again, me comí un asado. ¿No? Este sería el pulso, que para nosotros ya en primera instancia nos vamos a dar cuenta que esto es rápido. Para lo que es el corazón, carácter, por lo menos. Que es el corazón. No, me acaba de spoilear el final. Me acaba de spoilear el final. Pero bueno, no importa. No pasa nada. Borramos ahí editamos después. Que va a parecer rápido, por lo menos en comparación de las producciones musicales de ahora, ¿no? Más allá de todo eso. Y esto tiene que ver con que justamente nos estamos quebrando ese momento histórico que es la del rock and roll. ¿No te da nostalgia? Vos que siempre fuiste rockero. Pero no, soy rockero, pero no, el rock and roll, viste, es distinto. Yo fui rockero en realidad más de la época de los 80, que ya el rock es otra cosa. No es lo mismo, onda. Incluso los Rolling Stones ya no son rock and roll, son rock solo. Es bastante loco lo que tiene que ver con... Lo de los géneros. Sí, lo de los géneros es muy loco. A veces hay gente que piensa que es muy inútil, pero la verdad que para analizar está bueno tenerlo en cuenta. Una cosa también, bueno, y el productor de Twist es Dave Apple, o sea, no es Chubby Checker el que lo compone, o sea, siempre hay alguien más, ¿entendés? Metido en esto. Y la duración es de 2 minutos 34. El promedio de las canciones de los 60 son 3 minutos como máximo, pero acá ya obviamente tiene que ver con una limitación tecnológica y era que los discos de pasta no permitían más que eso. Mira. No me permitían más que eso, pero si vos querías hacer varios temas, no podías hacer, qué sé yo, 5 temas. En un solo disco te entra entre discos. Exacto, sí, ¿no? Después tenemos en los 60 a los 70 todo lo contrario al pop, los géneros de progresivo experimentales, donde como Yes, por ejemplo, que te hacía un tema de 10 minutos y era ese tema una cara del vinilo. O sea, tenían que sacar un single y listo. Claro. ¿Se entiende? O sea, y después podían hacer quizás un long play con toda la recopilación de estos distintos singles. Bueno, después en el 63 está como ejemplo que capaz que ya lo podríamos poner para escuchar también, como para pasar otra cosa. No, mira, este no está fuera, pero esto es muy interesante también, que lo quería poner. Esto es Strangers on the Shore de Akerbilk de 1962. Que está bueno poder escucharlo porque van a decir... ¿Esto era el pop? Esto no tiene nada que ver con el pop. Esto fue en el 62 el tema más vendido, más escuchado del año y más vendido. Decís, ¿qué pasa acá con esto? Y para mí es un punto muy interesante porque hay algo bastante particular con esto de por qué arranca el pop. Y es que venimos o sea, con esto de que empiezan a haber sistemas de reproducción mucho más accesibles, ¿no? Para la música popular. Antes, en realidad, la producción de discográfica estaba abocada a las discotecas, no, que no había mucho. Estaba en realidad más abocada para la elite. O sea, el que tenía un fonograma en su momento iba a ser el que quizás estaba más inclinado para la música académica o de culto, ¿no? Creo que hablábamos antes. Entonces, el jazz, por ejemplo, era muy, muy grabado en ese momento porque era más sofisticado, ¿entendés? Antes que tener tu bandita de rock y todo eso, que obviamente en ese momento, o sea, para su momento despectivamente se entendía como una forma, una expresión musical. Sí, como lo fue la cumbia villera cuando exacto, arrancó, ¿no? Que era música, o el tango mismo. De menos nivel. Así que me parecía interesante poner, porque decís, esto no tiene nada que ver. Sin embargo, esto fue en el 62 el tema más vendido. Y no sé si... No, y en el 63, que obviamente no te lo puse de ejemplo, me parece que ya todos lo conocen, está She Loves You de los Beatles. Sí, que es re popero, ¿no? Pero este es re popero. Que ese es re popero, mirá. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. Bueno, que ese tema también
tiene una base de rock and roll, ¿no? Este está producido por George Martin. Y creo que hay una entrevista bastante interesante a Paul McCartney que les dice... Creo que fue George Martin el que les dijo que tenían que decir yeah, yeah, yeah. ¿Se entiende? O sea, era She Loves You. El chabón inventó el ye, ye, ye en el pop. Es un fucking genio. No sé si él lo inventó, pero por lo menos en She Loves You fue lo que trajo Paul McCartney, me parece, ¿no? Y George Martin le dijo... Decí ye, decí ye, ye, ye también. Y lo que pegó con eso, porque después... ¿no? Es un buen ejemplo de esto, que es decir, el hook, ¿no? El ganchito. El ganchito en este tema. Yo no sé, no me acuerdo cuál es el... No, está bien, después vamos a escuchar otro tema. En ese tema de los Beatles, sí, ese hook está todo el tiempo. O sea, arranca la intro con directamente She Loves You, yeah, yeah, yeah. Y te lo repite. Y de repente tenés unas estrofitas, va todo bien. Estribillo. Termina con el... O sea, en toda la canción te lo repitió. Además, la simpleza de ella te ama, sí. Listo, ¿no? Bien elemental, como... Sí, no hay muchas complicaciones, no tenés que ni escucharlo varias veces para poder entenderlo. Que eso es algo bastante importante para ser, un productor de pop, ¿no? También entender que el acceso a esa música y la comprensión musical tiene que ser bastante simplificada. En 1964, el tema más vendido de los Beach Boys, I Get Around, ¿no? Sí, es un temón. Que también sigue teniendo un tempo bastante rápido de 145 BPM de estilo surf rock, que ese era otro género bastante conocido. Una deuda pendiente que me tengo de mí mismo hacer algo de ese estilo. ¿Hacer tipo surf rock? Sí. De una. Me quedé con las ganas de ponerle un trémolo a la guitarra y hacer como... y re va. Bueno, y el productor de los Beach Boys es uno de sus integrantes, es Brian Wilson, que es un mastermind, la verdad. Tiene todos esos arreglos vocales, son increíbles. No, pero bueno, la duración de todos estos temas, por ejemplo, que acabo de nombrar... ¿Está por ahí el de los Beach Boys? Si lo encontrás, The Beach Boys, I Get Around. Este también decidí no ponerlo. También estaría bueno. O sea, había tanta música y dije, no voy a andar pasando todos, en especial estos que capaz que son muy conocidos. Si lo quieres pasar, está bueno para escucharlo. Pues dejé separado uno de los Monkeys, que son casi lo mismo que los Beach Boys. Sí. Por decirlo de alguna ¿Sabías manera. que los Monkeys no escriben sus canciones? Eso lo sacaste de los Simpsons, ¿no? Sí. Ahí... ¿Qué encontraste por ahí? Ahí va. Sí. Bueno, acá ya te creo más en que esto es más pop. Claro, pero es un flash, ¿entendés? Que, digamos, a ver si lo tengo por... Esto es del 63, te dije, ¿no? Sí, 60 y... Sí, porque el 62 me había dicho que era como este smooth jazz tranqui, que fue como el más escuchado. Y después pasamos a esto. 63 claro, por ahí. Sí, no, la verdad no me acuerdo cuántas semanas estuvo esto, pero la verdad estás... Pero mira, She Loves You de los Beatles, por ejemplo, fue compuesta en el 63, pero recién en el 64 alcanzó el puesto número 1 en los charts. Y se mantuvo ahí por 2 semanas. Que no es tanto para hacer, digamos, un hitazo. Sin embargo, después es muy flashero que pasa el tiempo, ¿viste? Y quizás cuando... mira, acá está, I Get Around también. En 1964 llegó al puesto número 1 y también estuvo 2 semanas, ¿no? Ahí compitiendo un poco con los Beatles. Pero este es otro estilo que también imperaba bastante. Los Monkeys tienen el mismo estilo de surf rock. Y lo que tiene bastante interesante los Beach Boys, que me parece que es algo también muy importante, ¿no? En su momento de producción, es que trataban de romper igual un poco con lo que se venía haciendo. ¿no? Porque nosotros si quizás nos pusiéramos a tratar de encontrar la fórmula perfecta y la haríamos siempre, lo único que terminaríamos haciendo es algo súper estándar, ¿no? Y algo bastante quizás muy hueco y repetitivo. Entonces, capaz que tendríamos éxito, pero no resaltaríamos, no llegaríamos a este puesto. El éxito y el prestigio son cosas distintas. Exacto, ¿no? Entonces es muy interesante lo que hace Brian Wilson, porque él rompe un poco a nivel formal, ¿no? Las letras también son a veces un poco más interesantes. Pues a veces el pop se limita a hablar de las relaciones sociales más banales, por decirlo de alguna manera más científicamente correcta. Del amor o de boludeces, lo que sea. Y esto, si bien es boludez, no, porque I Get Around es, supongo que ando por ahí, sí, ¿no? Ando por ahí. Así que bueno, nada. El siguiente en 1965 que tenemos acá, que tenemos para escuchar, son de los Rolling Stones, Can't Get No Satisfaction. ¿No? Que esto sigue siendo un hitazo hoy. Esto sigue siendo un hitazo hoy, que es lo único que dice el tema, todo el tiempo.
Si está ahí para escuchar es... When I driving in my car. Claro. When I listen to the radio. O sea, no dice nada. No dice nada. Como encima de esto quizás decirlo, bueno, que dice no, que lo veo en la tele al tipo que está fumando una caja de cigarrillos, pero que no es la mía y que no sé qué, no, o sea, no dice absolutamente nada y que el tipo no puede tener satisfacción. Pero es rock and roll. Está por ahí, a ver. Ahí está, mirá. Y eran los niños malos también, Sí. ¿no? Satánico. Que era como ese River Boca entre los Beatles o los Stones. Exacto. Que polarizar también es una estrategia de venta. Ni hablar. Y electoral. Pero bueno, ¿no? Acá escuchamos lo mismo, ¿no? El tema arranca que esto en el 1960 se hacía bastante. El hook El ganchillo. estaba al principio del tema. Arrancaba el tema y era el gancho. Y lo repetimos, ¿no? Que era la recién melodía arrancó. También, pam, pam, Claro, sí. El riff. Y acá el riff está en todas las partes de la canción, casi ni cambia. O sea, las estrofas y el estribillo no, digamos, son muy difusas entre sí. Como que vos te vas a escuchar el tema y te vas a quedar. Es un loop. Y te vas a quedar con I Can Get No, que está en la estrofa, que está en el estribillo, que está en el medio. No importa en qué momento. Pero está por ahí siempre. Y a mí me pasó que cuando escuché la canción, esa parte del tipo cantando la estrofa When I'm driving in my car, ya todo así monótono. Y lo único que me había quedado es esto de acá, que era más interesante que la estrofa, ¿no? Y o sea, a propósito, ¿no? Decir, bueno, acá el atractivo va acá y en el resto, bueno, es el relleno del tema, pero la gente va a terminar cantando esta parte de acá. Que es interesante también a nivel formal entender que uno no puede tratar de que todo el tiempo de la canción sea el clímax de la canción, ¿no? Acá la intención de llegar a un clímax del todo todavía no está trabajado más rigurosamente, porque claro. Acá, por ejemplo, si escuchamos el tema, ¿no? Yo hice algunos análisis un poco más extensivos, ¿no? Por ejemplo, en She Loves You, que los niveles de intensidad son 2 nomás. O sea, en el estribillo es un poquito más fuerte. Y ni siquiera es que puede ser mucho más bajito ni mucho más fuerte, porque también en ese momento no se podía ni grabar muy fuerte, ni tampoco se podía grabar muy bajito. O sea, tenías que pararte en el medio y todos tenían que impostar de la misma manera, ¿se entiende? No, vos no podías susurrarle al micrófono para cantar. No podías tocar una parte bien blanda, porque tenías que lograr que la cinta o la aguja con la que estabas grabando se mueva para, ¿entendés? Plasmar en el disco de pasta la música. Los avances tecnológicos también permitieron otras cosas, otras sonoridades, otras intensidades. Claro. Así que bueno, en el 66 los Beach Boys vuelven con otro hitazo. Es más, 2 hitazos en el 66 de los Beach Boys. Good Vibrations. Sí. Igual que el otro. Esto ya sí, acá estaba como pop. Rock, pero que en realidad sigue siendo surf rock, 150 BPM, o sea, no bajamos de esa, este tema ya es un poquito más largo. Y en el 66 también está de los Beach Boys, que no sé si te lo había pasado, no, también lo había sacado porque es muy conocido, God Only Knows, que hay una versión en castellano de Charlie y de Pedro, de Dios solo sabe. Dios es quien cruza nuestros caminos. No. God only knows what I do without you. Mira, ponelo, porque ese es muy conocido. Y este es muy, muy piola lo que hicieron, porque ya venían pegando 2 hitazos de lo mismo. Y el tipo agarra y hace algo súper inteligente, que es decir, porque creo que con God Only Knows sí logran estar mucho más tiempo que 2 semanas en el chart número 1. A ver. Ah, sí. Pero no lo saqué así de toque, si me lo tiraste por el nombre no... Sí, es bien de peli aparte. Sí. Pero bueno, mira, ya que hay cosas que se pueden escuchar todo el tiempo que son importantes. En la música pop, el pulso, tacto que estamos hablando, por lo general, siempre está marcado. Ahí se escucha hay unos metales, tipo una pandereta marcando. Y acá es algo muy interesante. Este tema es pop barroco, según... ¡Wow! ¿Viste? Y decís, ¿qué mierda es pop barroco? Y el pop barroco en realidad es una mezcla, o sea, es una producción de pop, pero que tiene una instrumentación orquestal. Acá atrás se escucha, tiene unos bronces, hay cuerdas, todo eso. Entonces, claro, con eso los tipos la repegaron porque ganaron un grado de sofisticación que les amplió
un poco el espectro de las personas que lo El van a público, escuchar. claro, otro target. Un target un poco más, más ancho. Y la verdad que con eso la pegaron. Eso fue una movida muy inteligente de parte de Brian Wilson de entender esto Que fue el productor de los Beach Boys. de los Beach Boys, ¿no? Que es entender, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo música y nosotros queremos que la música la escuche la mayoría de las personas. Porque para poder estar en el puesto número 1 no tenemos que ser el hitazo de un pequeño público, ¿se entiende? Tenemos que ser el hitazo de todos los que podamos. Además es también algo que no lo estaba nombrando, ¿no? Pero la mayoría de estos, tipo Rolling Stones, los Beatles, de Monkeys no me acuerdo, pero es lo que se llama las bandas de la invasión británica, ¿no? Porque todos estos todavía estamos con mucha música proveniente. Es muy loco igual. ¿No? De Inglaterra. Y los Beach Boys son el grupo yankee, ¿se entiende? ¿No? Que logró empezar a competir contra ellos, ¿no? Porque ya incluso en los 50... en Estados Unidos el rock y el blues era lo que más estaba en auge. Y en Europa sí estaban grupos, ¿no? De pop, por decirlo, que eran mucho más conocidos. ¿No? Los Beatles obviamente nacen de ese mismo entorno. Y... Aparte tiro un shade que nada, me acuerdo recién. La técnica de la música avanzó un montón gracias a esto. Sí. Los amplificadores, los micrófonos, la cantidad de cosas que necesitaban, porque de repente empezó a ser tan masiva la música que nunca había pasado que una banda o un conjunto llene un estadio. Claro. Y tener que tener un parlante que suene como para un estadio. Eso nunca había pasado, entonces la ingeniería en sonido se tuvo que avanzar en pos de esa demanda. Claro. Que inventó la industria de la música. Así es. Si no fuera por eso, hoy no tendríamos este Rode acá... este condenser el Rode, al que le estamos hablando. No, el micrófono al que le estamos hablando. Ahí va. ¿Es un Rode? Sí. Oh, mirá que creo cheto. que sí o no. Sí, es un Rode. Mira que cheto. Recheto, man. Oh, recheto, no me he dado cuenta. Qué bien. Sí, suena zarpado. Bueno. Aparte, viste que le hablas y te da la voz como re loca. Después cuando te escuchan de verdad, decís, vos no hablas así. No, es el micrófono. Bueno, otro tema que tenía separado, que todavía estamos por acá en el 66, es el de los Monkeys. Temón. Sí. No, que igual, acá... es muy de peli. De modo. Cada vez que querés hacer un montaje, por ejemplo, pueden ir estos temas. Sí. Tranquilamente. Que bueno, acá tenemos, por ejemplo, arranca directamente la intro y va una estrofa, ¿no? Que es esto que está sucediendo ahora. Es este, ¿no? Y tiene este precoro de que Shrek. está sonando ahora, sí, de Shrek. Ah, de ahí. Y va al estribillo directamente con el hook. Ese es el gancho, totalmente. Es lo que más te acordás. Claro. Y después, podríamos dejar de escucharlo acá el tema, pero termina el estribillo y vuelve a ser exactamente lo mismo, ¿no? Que no estábamos poniéndole mucho hincapié, pero todos estos temas que escuchamos se resumen, listo. Eso que acabamos de escuchar es todo el tema. Ahora ya es... Se repite, o sea, porque una parte que es muy importante de la música en general y hace que la música sea música a nivel filosófico y hermenéutico es la repetición. Sí, que es la filosofía que se encarga de la interpretación. Sí. Es pero la nunca repetición. habíamos dicho esa palabra al aire. Bueno, me gusta ser el primero. Hermenéutico. No, en la repetición es algo básico de la música y hace que la música o la intención musical exista, básicamente. Así que no es, digamos, extraño, ¿no? Que una canción justamente sea varias partes reiteradas veces, ¿no? Porque además lo mismo, si estamos tratando de que la gente se acuerde. Genera identidad también. Exacto, sí. Hace que uno se puede identificar. Bueno, y acá pasamos con un temón. Un temón que encima rompe con todo porque los tipos se dan cuenta de lo importante que es el pop barroco y meterse con este tema de los Beatles que es Hey Jude. Sí. Que además hay varias cosas. No, el final de este tema es. Ya con God Only Knows bajamos de 150 promedio que veníamos a 115, ¿no? El tempo. Acá bajó un montón el tempo. Y acá estamos en 78. Esto ya lo puede escuchar, ¿no? Sí. Lo puede escuchar eso que no había percu. cualquiera que esté ganas de estar tranquilitos. Y encima este tema dura 7 minutos 11. Decís, esto es una locura. Y para mí esto es increíble. También producido por George Martin porque tiene dos partes el tema. Ese es el tema. Acá la forma cambia un montón. Claro, la forma es estrofa, estribillo, o sea, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo. Y después tiene una parte del final que es otro tema, básicamente. Y lo que hizo acá fue increíble porque logró hacer un primer tema que es
muy lindo, o sea, la melodía está muy buena, o sea, el hook es... Los coros. O sea, decís Hey Jude sin melo y es el tema. O sea, lo podés deconstruir solo a nivel rítmico y ya funciona. Y la segunda parte del tema es... Claro, es una melo que funciona como hook, por decirlo. Es súper pegadizo, se repite. Es una y otra vez, cada vez más fuerte, jugando con esto de la intensidad. Acá el tema sí tiene ya un desarrollo de clímax. Y esto, después con una orquesta en la última parte. Sí. O sea, volvemos a usar el recurso de los Beach Boys de ampliarnos, no sé, somos más sofisticados ahora. Y los Beatles llevaron eso al extremo. Los Beatles llevaron eso al extremo. En sus discos de los 70 ya tienen una producción recalcada con Ya la Lora. Sí, hermenéutico. Hermenéutico, ya está, ya listo. ya tenés me un meme. ampliaron. No, hermenéutico. Hermenéutico. Así que bueno, esto ya es en el 68. El tema Hey Jude, que encima sale en el 68, me parece que la pega de toque. A ver, déjame ver si... Sí, acá, Hey Jude. 9 semanas en puesto número 1. Es banda. Una bocha. Incluso es fue el tema del año. No, sin discusión, claramente. Contra Despacito. No, contra... ya vamos a llegar al presente y te vas a cagar de risa lo que son los números, ¿no? Vos ahora entrás y vos pones Hey Jude y quizás tiene, no sé, 10 millones de reproducciones como mucho. Y pones el último tema de Ed Sheeran y tiene 10 billones de reproducciones. Chao. Pero bueno, no importa porque yo creo que no cambia el valor de acá. Pero bueno, lo vi en vivo cuando vino a La Plata. Capaz que vos fuiste también. No, yo no fui a verlo. Cuando vino Paul, que fue re lindo porque aparte era como que estaba mi viejo, yo y un amigo que tenía un hijo. Entonces como todas las generaciones cantando este tema, que es re de cancha. Y, sí, y funciona y es excelente. O sea, ahí fue a nivel, digamos, compositivo de producción es muy interesante haber hecho esta apuesta, ¿no? De hacer un tema que tenga todo lo suficiente para... Porque después en el recorte de radio es mucho más corto, ¿no? Esto es importante también. Pero pasando la radio no podía durar 7 minutos 11. Probablemente este tema hayan hecho una excepción. Y hayan pasado el tema entero. Porque era... ¿Viste Bohemia Rhapsodia? Sí. Que en un momento el productor en la película le dice, che, estás del orto, ¿no? Esto no puede pasar, Freddy. Y le dice Freddy, ¿qué nada? Le dice. Y bueno, así también lo lográs, ¿no? Bueno, y obviamente acá ya se empieza a cerrar esta década. Después hay 2 hitazos más de los Rolling Stones, You Can Always Get What You Want y Honky Tonk Woman, que... qué temón. ¿No? Que ya incluso está bueno mirarlo cómo cambia, ¿no? Después de la mitad de los 60... lo que baja el tempo en general de las producciones estas es abismal, lo que pasamos de 150 a un promedio de 110, por decirlo. E incluso las duraciones de los temas ya es mucho más amable. Sí. ¿No? O sea que en una década creció un montón. Es el origen y el desarrollo. Exacto, ¿no? Ya obviamente los medios de... Lo que también es medio flashero, ¿no? Que de la revolución industrial... hacia más o menos mitad del siglo, la gente estaba súper acelerada. Viste que uno ve las filmaciones viejas y a uno le parece que además de que está acelerada porque el rollo se pasa más rápido, que toda la gente se mueve más rápido. Sí. ¿No? Y después está esta cuestión filosófica de que antes la gente pensaba, digamos, no más lento, ¿no? Pero se tomaba su tiempo para las cosas porque estaba menos cargado. Y a partir de la revolución industrial se va todo al joraca en cuestión de cómo se maneja el tiempo de las personas y todo eso. Y después vuelve a haber una especie de declive. Y en la música se nota mucho eso, que en el rock and roll está al palo, y empieza a bajar un poco la necesidad, ¿no? de vivir al palo. De vivir al palo y empezar a ponernos en un lugar un poco más intermedio. Fíjate cómo la música acompaña también los movimientos políticos y sociales. Así que bueno, como para rescatar también de acá, los Beatles instauran algo que ya venía haciendo bastante, que es lo que se llama el género de música beat, ¿no? Y es lo que nosotros ahora escuchamos como básico, que es el formato musical que se popularizó, que tiene que ver con una banda de rock, primera y segunda guitarra, bajo y batería, que es súper importante para tomarlo como modelo, o sea, como modelo, sí, orgánico musical, no orgánico por cuál es la instrumentación que se va a usar, que después es onda copy-paste de todas bandas. Vamos a hacer una banda y es pop y guitarra, o sea, dos guitarras, bajo y batería. Que en ese momento, y la guitarra encima ha sido un instrumento así bien... o sea, ha estado en un pedestal durante muchísimos años, con distorsión, todo. Recién ahora empezó a caer un poco bastante en las producciones, pero desde los 60 hasta el 2000
está en casi todas las producciones, ¿no? O sea, como para tenerlo. Y ahora la guitarra se está yendo. Y ahora la guitarra se está empezando a ir. Pero bueno, acá interesante, el primer vistazo en los 60 es como súper caótico, pero se empieza a formar y empezamos, o sea, se nota este alejamiento, ¿no? Del pop, que en realidad era un género como el rock and roll, a tratar de empezar a hacer un género de sí con este género o este estilo musical que sí imperaba en su momento. No, pues ya estamos diciendo que los Rolling Stones, los Beatles son pop y no rock and roll en sí. Son el pop del momento. Así que bueno, la semana que viene vamos a seguir con los 70. ¿Con los 70? Los 70 se pone interesante. ¿Lo podemos subir esto? ¿Me dejás? ¿Lo puedo Obvio. cortar? Le ponemos una fotito con tu cara así, con cara de licenciado. Diciendo hermenéutico. Hermenéutica. Es la Obvio palabra que del sí. día. Hermenéutico. Hermenéutico. 15 horas 39, me encantó. ¿Te gustó? Sí, 15 horas 39 minutos. En honor al pop, Ahí va. vamos para un tema de Britney. Ay, mira cómo ya había tomado No, pero si estaba en la lista ahí el de Britney. ¿Cómo que no está Britney? ¿No está Britney? Bueno, no está Britney. Pero si yo estaba ahí en el orden, yo hice la tarea, yo estaba bien hoy. Ahí va. Mirá, todo esto que yo te expliqué termina en esto, ¿no? Chicos, acá este es el final de la película. Pero es lo mismo. Sí. Es la misma estructura, la misma forma, lo mismo todo. Britney Spears, Baby One More Time. Por Max Martin, el productor que decíamos. Ya venimos con Charlie Buckley.